Si todo es un sueño, ojalá que el que sueña, sueñe como las aves, sin los pies en el suelo, prendido en la cola del aire. Amigas, amigos, muy buenas noches. Desde Radio Numancia les da las gracias su compañero y amigo de vida, de generación o de contexto social, Javier Molina, desde el oriente del Estado de México. Nuestros estudios están en la ciudad de Querétaro, que están dignamente manejados por la compañera Frauke y Jesús, que son los que fundaron esta estación, esta radio, que ya nos las bajaron alguna vez de los medios, y entonces por eso también le decimos que ahora es Radio Numancia 2.0. Quiero darle las gracias a la señora doctora Esther Cuesta, que desde Ecuador, desde Quito parece ser, nos acompaña hoy, y hemos invitado a esta digna persona porque Ecuador tiene hoy una gran corriente migratoria que está saliendo constantemente. Aquí hemos hablado de muchos ecuatorianos, algunos incluso lamentablemente han perdido la vida en el trayecto de lo que es el trayecto al sueño americano, que nosotros le hemos titulado Al infierno americano. Y bueno, por el otro lado, bueno, también el engaño americano, porque la prosperidad de los estadounidenses fue en décadas atrás. En este momento yo me atrevería a decir que es una sociedad en crisis, con gran porción de gente viviendo en las calles. También tenemos la presencia de un ciudadano que es el representante o que trabaja o que apoya a través de organizaciones sociales, tanto en la frontera norte de México como en la sur. Él es de Haití, y usted sabe que en días pasados en México la desesperación de grupos haitianos que están estacionados en Tapachula, en el sur de México, o en el norte, y que no les dan resultado ni para que ingresen, y ellos no salieron con la intención, en un país completamente en crisis y desgarrado por violencia de todo tipo, tanto la económica como hasta la física, y que además luego es azotado constantemente, cuando no por huracanes, por temblores. En fin, nos va a hablar el compañero Auslaude Roseo. Yo no lo pronuncio bien, así que nos dirá ahorita cómo es su apellido y cómo es su nombre. Entonces, pero como nuestra compañera va a tener que irse porque tiene un compromiso de tiempo, en fin, fíjense ustedes que entonces hablar de la migración es un tema muy complicado, lleno de contradicciones, de injusticias, de odios, de ignorancias, y una cruda realidad que golpea sobre todo a la gente más necesitada. Hay muchas contradicciones de por medio, como que es necesario entonces invitar a especialistas a que nos ayuden. Y entonces, si usted me lo permite, bueno, empecemos con la doctora Esther Cuesta, que nos diga qué está pasando de los gobiernos de la derecha, porque yo entiendo que así fue el gobierno de Lenín Moreno, el del señor, ¿cómo se llama ahora? El actual. Guillermo Lasso. Lasso, perdón, ya el Lapsus Brutus de mi edad. Pero además me preocupa mucho porque fíjense ustedes que cuando estaba Rafael Correa, no olvidemos que a Rafael Correa lo traicionó un hombre que Revolución Ciudadana lo dejó para que continuara con el proyecto, y de inmediato lo traicionó. Me estoy refiriendo al señor Lenín Moreno, que ni de Lenin y tal vez sí de Moreno tenga algo. Pero bueno, se generaron, después de que Ecuador era un país muy seguro, tenía avances importantes, y luego, lamentablemente. ¿Pero qué les parece mejor que sea la doctora Esther quien nos platique? Muchas gracias por acompañarnos. Platíquenos cómo empieza la crisis ecuatoriana, para que sepamos. Muy bueno, buenas noches, Javier, gracias por la oportunidad. Un saludo también a nuestro compañero de Haití, Auslaude. Bueno, primero decirles que el Ecuador en este momento vive una multiplicidad de crisis.
no solamente una crisis económica, sino también una crisis social, política, pero también moral y ética de los gobernantes. Cuando hubo la presidencia de el economista Rafael Correa, que fue 10 años, desde el 2007 hasta el 2017, nosotros vivimos un retorno de ecuatorianos. Es decir, en nuestro programa de Bienvenidos a Casa regresaron cerca de 70.000 ecuatorianos que habían migrado por diferentes motivos. La migración ecuatoriana, sobre todo, viene a partir de los años 60, donde hay una migración importante hacia Estados Unidos. Luego viene otra ola migratoria que tiene que ver también con la migración desde la zona del austro del Ecuador, de la Sierra Central, de la Sierra del Sur también, de Cañar, de Azuay, de estas provincias muy empobrecidas. Y luego viene una migración que surge, estalla a partir del feriado bancario, causado precisamente por el señor Guillermo Lasso cuando fue ministro de Economía. Hoy es presidente de la República y vivimos una nueva ola migratoria luego de la ola migratoria del año 2000 del feriado bancario. Entonces, en esta nueva ola migratoria se presenta una dificultad mucho más grande y situaciones de mayor inseguridad, de peligro de la gente, porque ya no solamente migramos hacia México y de México cruzamos la frontera de México-Estados Unidos, sino que hoy, al México habernos impuesto nuevamente la visa, que lo hizo el presidente López Obrador debido al alto número digamos, de ecuatorianos que migraban, porque cuando México eliminó la visa con Peña Nieto, 1 de cada 3 ecuatorianos era el único que regresaba. 2 de cada 3 no regresaban. Entonces, evidentemente, se tuvo que imponer la visa y también Guatemala impuso una visa para los ecuatorianos. Entonces, ahora lo que los ecuatorianos, es decir, no se impidió la inmigración, porque en un país que 7 de cada 10 ecuatorianos, repito, 7 de cada 10 ecuatorianos no tiene trabajo o no tiene un empleo adecuado, donde la mitad de la población vive en pobreza o pobreza extrema, más de 6 millones de ecuatorianos viven con menos de $2.80 al día, en una economía dolarizada, y más de 3 millones de ecuatorianos viven con menos de $1.80 al día. Entonces, amigos de todo el continente de México, ¿cómo una madre de 3 hijos puede darle de comer 3 veces al día a sus hijos con $1.80 en una economía dolarizada? Evidentemente, la migración es la nueva válvula de escape en un país que nos han tenido en los últimos 6 años del gobierno de Moreno y Lasso en la desesperanza, en la indolencia y hoy en la violencia nunca antes vista en el Ecuador. Vamos a terminar el año con más de 5.000 homicidios, con una población de 18 millones de habitantes, una tasa de homicidios, una de las más altas de la región y del mundo, después de haber sido durante el gobierno de la Revolución Ciudadana el segundo país más seguro de América Latina. Hoy terminaremos el año pues siendo uno de los países más inseguros del mundo. Entonces, la gente ya no solamente migra por pobreza, ya no solamente migra por desesperanza, sino también por inseguridad, porque no solamente las clases más empobrecidas migran, yéndose por la frontera, digamos, primero se van por el puente de Rumichaca, Ecuador con Colombia, luego van avanzando a pie en buses, cruzan el desierto del Darién, que ustedes saben que fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Biosfera de la Humanidad, me parece en 1981. Hoy este patrimonio de la humanidad se ha convertido en un corredor migratorio donde la gente incluso pierde la vida, donde es víctima de extorsiones, de abusos sexuales y de abusos de todo tipo en su búsqueda de migrar. Yo no llamaría solamente un infierno americano, yo creo que el Ecuador en este momento es el infierno.
Y la gente lo que quiere salir es del infierno que hoy es Ecuador. Pero vale la pena decir que el Ecuador está viviendo un momento, un proceso electoral. El 15 de octubre vamos a tener elecciones en el Ecuador y en este momento es donde los ecuatorianos tendremos que decidir el país que queremos. Un país de muerte, de desesperanza, de sicariato, de narcotráfico, bandas delictivas del crimen organizado, cogobernando con el presidente de la República. El 60% de la droga que llega a Amberes viene de Ecuador, de los puertos, diferentes puertos del Ecuador. Ecuador es uno de los puertos donde más sale la droga. Las cárceles están, digamos, no son cárceles, son mataderos donde la gente viene torturada, acribillada, precisamente porque el Estado también ha perdido el control de las cárceles que ahora son gobernadas por los grupos delictivos. Entonces, la migración es parte de este gran problema estructural del Ecuador, que, repito, el 15 de octubre los ecuatorianos tendremos que decidir si queremos este país de muerte, de desesperanza, de migración forzada, con un millonario, empresario, banquero, que no tiene la experiencia para gobernar un país, porque gobernar una empresa privada, una bananera, un banco no es lo mismo que buscar el bien común de las grandes mayorías. Por lo tanto, nosotros apoyamos el binomio de Luisa González y Andrés Arauz de la Revolución Ciudadana y a nuestros compañeros asambleístas por América Latina, Mauricio Zambrano, Catherine Vargas, nuestros compañeros también en Europa, que nosotros tenemos como en varios países representantes del Parlamento, representantes de migrantes en el Parlamento. Así que nosotros esperamos que los ecuatorianos podamos tomar conciencia y votemos por gente preparada, gente capaz, gente que pueda solucionar los grandes problemas del país, y esa será seguramente Luisa González, que tiene una gran experiencia, y podemos poner esta casa grande en orden. Oiga, doctora, fíjese que yo sé que usted es una representante o ha sido representante en la Asamblea Nacional, dígame si estoy equivocado, de los migrantes. Correcto. Del exterior. Pero platíquenos ahora, en la medida de las posibilidades, porque sé que tiene su tiempo limitado, ¿qué está pasando ahora en el Ecuador, en el proceso electoral? Porque además, estamos enterados de que les limitaron o les echaron para abajo la votación a los ecuatorianos en el último proceso. Entonces nos gustaría que por ahí nos platicara de esas dos cosas, porque a nosotros nos sorprendió. De por sí que el voto para los que están fuera de la patria nacional, y ya no digamos de la patria grande, es difícil, pero no es el primer país en que no quiere reconocer el voto de los ecuatorianos o de los que se van de alguna nación hermana del pueblo América al exterior y no le reconoce un voto. Platíquenos, porque me imagino que usted otra vez, no sé si sea candidata, esperemos que sí, porque usted es una digna representante. Hasta donde sabemos ha hecho su trabajo muy bien. No estoy echando guayabazos, estoy diciendo la verdad. Y si le va bien a un representante que defiende los intereses de cualquier pueblo hermano, estamos contentos todos, porque la sentimos que es nuestra patria, vaya. Sí, gracias Javier por la pregunta. Efectivamente, el 20 de agosto tuvimos el proceso electoral donde los ecuatorianos dentro y fuera de la patria decidíamos presidente y vicepresidente de la República, asambleístas nacionales y del exterior, de acuerdo a la Constitución del 2008. Los migrantes, que somos cerca de 3 millones de ecuatorianos, cerca de 3 millones de ecuatorianos formamos esta diáspora ecuatoriana. Somos muchísimos, expulsados de la patria, expulsados por gobiernos neoliberales, porque yo soy una migrante, yo migré a los 19 años, a mí la migración no me la contaron y no la leí en los periódicos, la viví en carne propia, así que sé lo duro que significa migrar y el proceso migratorio en sí, el corredor migratorio que tenemos que pasar los migrantes. Así que
nosotros tuvimos estas elecciones el 20 de agosto y el Consejo Nacional Electoral, que es el ente rector en materia electoral estatal, decide que estas votaciones anticipadas, presidenciales y legislativas, digamos, el Ecuador tuvo estas elecciones anticipadas debido a que el presidente Lasso disolvió la Asamblea Nacional en medio de un juicio político por corrupción, para no ser destituido por la Asamblea Nacional, anticipa elecciones y disuelve el Parlamento, así que vamos a elecciones anticipadas. ¿Y qué pasa este 20 de agosto? Se decide que los 409.250 ecuatorianos empadronados en el exterior estamos obligados a votar de manera telemática desde un celular. Javier y compañeros, ustedes sabrán que no todos los migrantes, no todos los ciudadanos de nuestra región saben manejar un celular, entrar a una plataforma, ponga el código aquí, ponga el número del pasaporte, responde esta pregunta, vaya a su correo electrónico, copie ese código. O sea, es un proceso complicado que una persona de 65 años no va a poder hacerlo, porque evidentemente hay una Perdón que brecha te digital en interrumpa, nuestra ciudadanía. perdón Claro. que te interrumpa, pero además huelga mencionar que las personas que son mayores de 40, 50 años están peleadas con la tecnología. O sea, yo trabajo en estos medios y a mí me cuesta trabajo tener la habilidad de copiar Sí, QR y mandarlo y poner y correcto. hacer los cambios. O sea, digo, no estamos buscando excusas, estamos encontrando realidades. Exacto, efectivamente. Entonces, te podrás imaginar que para la gente fue muy difícil. Primero tienes que inscribirte al voto telemático, luego votar. Efectivamente, el voto telemático, cuando reformamos el Código de la Democracia, la ley de procesos electorales del Ecuador, era para facilitar el acceso a un derecho, porque tú sabes que si tú estás en Miami, digamos, el recinto electoral está en Miami, no todo el mundo vive en Miami. Hay cientos de ciudades en Florida donde uno tiene que ir, trasladarse en carro, porque no es que hay gran abundancia de trenes, ¿no? En Florida. Entonces, cuando tú eres indocumentado, no quieres desplazarte desde una ciudad a otra para poder ejercer tu derecho al voto como ecuatoriano. Entonces, precisamente para facilitar el acceso al derecho del voto de los ecuatorianos, sobre todo en situación irregular, que no tenga que trasladarse grandes distancias, se lo hizo. Pero otra cosa es imponer a todos los 409.250 ecuatorianos empadronados en el exterior, más del 60% están en Europa, Asia y Oceanía, más de 250.000 en Europa. Entonces, ¿qué pasó? El sistema colapsó, el sistema dejó de funcionar a partir de las 10:30 de la mañana. El proceso electoral empezó a las 9 de la mañana y ya a las 10:30, 11, el sistema dejó de funcionar, la plataforma no funcionó. Por lo tanto, ¿qué pasó? Los ecuatorianos en el exterior fuimos obstaculizados de acceder a un derecho, es decir, se suspendió la posibilidad de votar. Por lo tanto, el Consejo Nacional Electoral, el 2020, digamos el 25 de agosto, primero la Junta del Voto en el Exterior anula estas elecciones el 20 de agosto, luego el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprueba, resuelve que efectivamente se suspendieron las elecciones porque no hubo elecciones y se decide repetir estas elecciones. Imagínate que ni siquiera el 10% de los 409.250 empadronados pudimos acceder al voto. Eso quiere decir que la gente no pudo votar, porque generalmente votan del 30 al 38% de los ecuatorianos empadronados, ¿no? Entonces se suspende, se anulan las elecciones y ahora el 15 de octubre vamos a tener elecciones presenciales, es decir, el voto telemático se evidencia que no funcionó y los ecuatorianos ahora vamos a tener, es decir, vamos a tener que regresar al presencial, ir con nuestra cédula, nuestro pasaporte a los recintos electorales, que evidentemente los consulados ecuatorianos en el mundo deben organizar. Lo que sí hay, y debo, digamos, denunciarlo aquí públicamente, de lo que sí hemos observado es que hay una falta de voluntad política por parte de la Cancillería ecuatoriana de colaborar, de coordinar acciones de conformidad con la ley y la Constitución, de coordinar acciones con el Consejo Nacional Electoral en la organización. No quiere organizar el proceso electoral, de que no encuentran locales,
el mismo canciller se ha pronunciado de manera bastante errática, así que estamos vigilantes desde la ciudadanía de que podamos tener un proceso electoral transparente, directo, igual y universal para todos los ecuatorianos en el exterior. Una duda más. El señor Villavicencio, si no mal recuerdo su apellido, que era era un ente negro porque era al mismo tiempo agente de la CIA y de fuerzas y además tenía cuentas bancarias que no se sabía de por qué tenía de pronto grandes ingresos. Por eso digo un ente negro, un ente sucio. Y que lo mataron, yo creo, sus propios socios, como diría un viejo esquema, una vieja radionovela en México. ¿Por qué lo mataron? Porque sabía demasiado. Entonces, yo creo que eso fue lo que pasó, porque fue la propia derecha, le quitan el carro que tenía de sobreprotección, o sea, vaya, un carro viejo, vaya, ¿a quién se le ocurre meter en un carro de estar talado viejo sin protección a eso? O sea, es evidente que fue un asesinato de Estado, les estorbaba, pero le sirvió a la derecha para victimizar eso y recuperar algo, porque la diferencia hasta donde yo recuerdo era muy grande de Revolución Ciudadana frente a la derecha. Ahora con este nuevo proceso, platícanos antes de que te vayas, ¿qué está pasando? Y deja decirte que te mandan saludos, Marcelino Peña, desde el Frente de Pueblos de Barrios Originarios de Azcapotzalco. Saludos a tus invitados, dice, por supuesto, a ti, y bueno, habla de este asunto. Fernando Carrión, felicitaciones, asambleísta. Por eso yo, o sea, por eso me enteré de esta situación. Y por último, para que ya no te quitemos mucho tu tiempo, pero queremos aprovecharlo. Guillermo Lasso, tenemos la información de que ya está por Estados Unidos, que no anda en Ecuador. O sea, aparte de que ha regresado o les ha dado, digamos que la soberanía de muchas empresas ecuatorianas a los extranjeros, incluyendo, creo que permitió bases de marines o del ejército norteamericano en el Ecuador, ya se fue para allá porque hay órdenes, seguramente habrá órdenes de aprehensión en su contra por todas las cosas chuecas. Gracias por participar con nosotros y la voz es tuya. Gracias, Javier. Bueno, primero decir que hay muchos vacíos, hay muchos, digamos, puntos negros, por llamarlos así, oscuros, no claros, del asesinato del el candidato presidencial Fernando Villavicencio, ¿no? El hecho de que él era el candidato con la mayor protección en todo el Ecuador. Qué coincidencia que el ex ministro de Interior sale por la puerta trasera, sale al carro blindado y Fernando Villavicencio sale en un carro normal, no había ni el chofer, no había su guardaespaldas, lo dejan solo en el carro ni siquiera estaba prendido, no aparece su celular. Creo que tampoco ha aparecido su cadáver claramente, entonces hay muchos vacíos sobre este asesinato. Por lo tanto, lo que sí puedo decir es que hacer política en Ecuador es una actividad extremadamente riesgosa. Nuestra compañera Luisa González hace pocas semanas tuvo un atentado contra su vida. Se detuvo una persona que contaba con 3 granadas que tenían la orden de ser explotadas para atentar contra su vida. La información está en la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, las investigaciones no han avanzado. Qué casualidad que tampoco han avanzado las investigaciones del asesinato de Fernando Villavicencio. Qué casualidad que tampoco han avanzado las investigaciones del atentado contra la vida de la candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, Luisa González, la única mujer candidata a la presidencia del Ecuador y que será la primera mujer presidenta electa del Ecuador. Entonces, aquí pues... Perdón, te interrumpo, perdón, danos alegría. O sea, a pesar de los pesares, Luisa lleva una ventaja considerable porque ya ves que son capaces de hacerle fraude, eso no nos queda. ¿Crees que sea por varios puntos que imposibilite o fraude? Porque además me decía una ecuatoriana en días pasados, le mando un saludo, me decía, qué dolor que la gente más jodida esté votando por sus explotadores.
por sus amos. Así me lo dijo. Y le mando un saludo a todos ellos, entre ellos aprovecho, se me olvida, Paulina Andrade y a todos mis amigos que desde el Ecuador constantemente me están pasando corriente de lo que está sucediendo. Y yo podría hacer el programa así, dando las notas, pero prefiero que sean ustedes, porque tenemos la obligación de hablar por nuestros hermanos desde los orígenes, desde los pueblos. Por eso les doy la voz a ustedes. Así que, por favor, doctora. Sí, yo creo que esta es la oportunidad que tenemos los ecuatorianos de tener un gobernante que realmente lidere un país para mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. Ya hemos tenido la experiencia de un banquero, de un empresario, de un hombre que lo que ha hecho es mentir y ha utilizado la mentira y la farsa como política de Estado. Y ese es el señor Guillermo Lasso. Daniel Noboa, y lo digo francamente porque esto es lo que pienso, Noboa es la continuación de Lasso y Moreno. Un empresario que vive en su burbuja, en su mansión, que ha explotado a sus trabajadores, que no sabe lo que es levantarse todos los días a trabajar y buscarse el pan. Necesitamos gobernantes, como ya lo dijo Pepe Mujica, que vivan como tus mandantes, que viva como las grandes mayorías. No puedes entender a quién gobiernas desde tu mansión de lujo con 20 empleados en tu casa. No lo puedes entender. Alguien que nunca se ha esforzado por nada, porque lo ha tenido todo. Entonces, yo creo que este es el momento de que los ecuatorianos tenemos que decidir por gente capaz, por gente con experiencia, por gente preparada, por gente que conoce el Estado, que conoce qué es lo que hace cada ministerio. Luisa González ha sido jefa del despacho ministerial durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, entiende el Estado, fue mi compañera en la Asamblea Nacional, por lo tanto la conozco de manera personal, sé la calidad humana que es una madre que lo que quiere es lo mejor para sus hijos y lo que quiere es lo mejor para todos los ecuatorianos. Ella lo ha dicho, cuando veo el rostro de un niño, veo el rostro de mi hijo. Y sé lo que quiere una madre. Así que yo espero que los ecuatorianos dentro y fuera de la patria este 15 de octubre votemos con conciencia, pero sobre todo con esperanza, porque tenemos que mirar hacia el futuro nuestro y de nuestros hijos para tener nuevamente un país de oportunidades que garantice derechos. Hoy el país es un digno representante de violaciones de derechos humanos. Ya basta. Y por eso la gente escapa, por eso la gente migra, porque no es un país donde tú tienes derechos humanos, que es lo que debe garantizar un gobierno. Así que este 15 de octubre tenemos que poner todo nuestro empeño para que la gente no se deje engañar y votemos por una gran mujer que podrá liderar este país y poner esta casa en orden. Bueno, faltan prácticamente 1, 2, 3, 4 domingos. Nosotros te ofrecemos, mira, yo no me quería meter al asunto doloroso, porque es doloroso. De los temas que más duelen es la migración. Entonces, el tema es la migración, porque es cuando la gente es desplazada, escorrida vaya, es un migrante desde el momento en que ya no puede caminar las calles donde estudió, donde caminó, donde se sentaba a comerse una torta, un café, a platicar con los amigos. Eso que no se ve, pero que es lo que mantiene a un ser humano vivo. Por eso crea el arte, por eso crea las canciones, por eso crea la poesía. Así que, doctora Esther, cuando quiera usted, los jueves, a estas horas, tenemos el programa. Usted ya tiene mis datos, me dice, quiero participar, quiero darle, y las puertas están abiertas, por supuesto, porque tenemos que estar al pendiente de lo que pasa en Ecuador. Muchas gracias por haber participado con nosotros. Gracias a Oslaude también, gracias Javier, buenas noches. Buenas noches. Un abrazo. Y luego ves el programa. Bueno, Oslaude, ahora vamos, si me lo permites, no nos queda otra que hablar de otro grupo, de otro país, que está su gente huyendo de una isla, la isla que de pronto decían, pues no era San Salvador, ¿verdad? Pero no. Que de pronto, pero que cuando dizque la descubrieron esos ignorantes ibéricos, ¿no? ¿Por qué no descubrieron nada? Nosotros ya teníamos aquí miles de años y con todo respeto lo digo, América Latina tiene
pruebas de civilizaciones mucho más grandes que las ibéricas. Así que no Claro. descubrieron nada. No digo que me presenten una ciudad como la que tenía el Perú, Machu Picchu, o las que hay en Centroamérica, las que tenemos en México. Una sola no tienen y nosotros tenemos muchas culturas, ¿no? Entre ellos la maya, que incluso era la más exacta en matemáticas del tiempo, inventó el cero, pero en fin, no es presunción, es para que no sigan creyéndose que son superiores a nosotros. Y no hay raza, no hay raza blanca, no hay raza negra. Habemos grupos humanos distintos, no, porque el ser humano en la Tierra es el mismo. Y así tenemos que entendernos, no somos razas, ni hay razas superiores ni inferiores. La explotación que se da a unos pueblos es la razón por la que viven luego en extrema pobreza. Y uno de los secretos para que eso suceda, y estoy convencido de ello, es la educación. Un pueblo ignorante es fácil manipularlo, hacerlo incluso servil a las causas más malignas de la humanidad, ¿no? El lumpenproletariado, que lo mismo puede ser un sobreviviente de un barrio pobre, pero que puede estar al servicio de la injusticia, del asesinato, del robo, etcétera. En fin, ¿cómo y por qué? Esas son mis teorías. Creo que la pobreza extrema tiene muchos años, desde que los Duvalier gobernaban ese país hace muchos años, pero mejor platícanos tú, Auslaude. ¿Por qué otra vez hay una gran corriente migratoria haitiana en estas últimas, por lo menos en la última década? Pero de 3 años para acá ha estado grandemente presente en varios renglones. Y el problema es que quieren llegar a Estados Unidos y los estadounidenses no quieren darles entrada. Adelante, la voz es tuya y perdón esta larga introducción, creo que era necesaria. Sí, muchas gracias, Javier. Un placer que me has dado esa oportunidad para compartir con la patria grande mi conocimiento, mis ideas sobre el tema migratorio, sobre todo la migración haitiana en los últimos más o menos 15 años. Vamos a tomarlo desde ahí a partir de 2008, cuando hubo una situación de hambriente allá y la gente empezaron realmente a migrarse hacia el Ecuador. Y fue a partir de 2008-2009. Esa situación... ¿Por qué el Ecuador? ¿Qué había de interesante en el Ecuador? Es que en esa época descubrieron que el haitiano no necesitaba visa para ir al Ecuador. Ah, Eso nada más. O sea, porque era una entrada libre, pues lo aprovecharon. Ya. Y después, a partir de 2010, después del terremoto, ya empieza la gente a migrarse hacia Brasil entre 2010 hasta 2015. Era una migración pero muy alta hacia Brasil después del terremoto. Y a partir de 2015 hasta un poco antes del 2020, todo el mundo iba a Brasil, Chile, y se quedaron ahí. Para Brasil. 2 lados distintos. Sí, de los 2 lados distintos. Digo, fronteras distintas, ¿no? Una es al sureste, supongo, hablando de... Ajá. Bueno, no, bueno, las dos están al norte, pero vaya, las dos están en el continente. Pero lo que me sorprende es que se quedaran en Brasil, vaya, y otros que continuaran al Ecuador. No, ok, empezaron para Ecuador, después otra para Brasil, después Chile. Eran así en los últimos 10 años, pero a partir de 2019 y bueno, un poco durante la pandemia, es como si se descubrió la vía de subir al norte. O sea, salen de Brasil, todo el Darién, llega a México y esperando en la frontera para entrar a Estados Unidos. Así fue la ruta, pero esos son 10 años más o menos para descubrir esa vía para entrar a Estados Unidos caminando, si lo decimos así, porque antes
la vía eran los barcos, que la gente salía en pequeño barco hacia Miami. Pero ya a partir de 2010 es otra forma de buscarse la entrada. Se mueven para América Latina y después sube para el norte. Pero cabe decir, eso es una situación muy difícil porque no todos emigran por una situación política, también hay situación económica, porque no cabe duda que somos un país de mucha pobreza, de una economía muy complicada, donde tú dices el salario mínimo del haitiano no pasa de $300, o sea, es muy poco para vivir ahí, digo, es muy poco. Y entonces está también la situación política. Es un país muy inestable. La inestabilidad política es algo que, digamos, que es como es endémica en nuestro caso, porque llevamos 33 años intentando una democracia, por decirlo así, después de la caída de Duvalier, de Jean-Claude, en el 86, entramos en la era democrática, o sea, por decir, Sí, hay que decirle a nuestro multipartidista. público que no es experto en la historia del Haití, que los Ya, Duvalier eran los dictadores, porque fueron varios, si no mal recuerdo. ya Era era una padre e familia hijo. que Sí, padre gobernó, e hijo. explotó, se hizo rico y el pueblo haitiano, esa isla hermosa que junto con República Dominicana es un terreno así grande, Sí, sí, ¿no? Bueno, sí, sí. y entonces, pues fueron los dueños de esa isla. Y por supuesto, también dejen decirle que Haití fue el primer país que se independizó allá en el siglo XIX. Sí, Claro sí, que en ellos, el 1804, o sea, como algunos años después de Estados Unidos, somos, por decir, el primer país independiente de toda América. de América Latina y el Caribe. Incluso, ya sé, incluso Canadá y todos esos países, fuimos el segundo. Y la primera república negra que se independizó después de una guerra. No fuera una independencia negociada, regalada, no, sino una independencia de lucha, Ya. después de lucha. O sea, es parte de nuestra historia. Y entonces, como yo le digo, que es una situación muy difícil, o sea, la gente se migra también por una situación económica difícil Creo que es la y mayor, ¿no? La mayor gente migra por eso. por eso, pero la mayor gente migra por eso, porque eso es como te digo, es algo normal, la migración. Toda la vida ha sido así. Mientras que hay un sitio, un lugar donde tú piensas que la vida, vivir es mejor ahí, tú te mueves para ese lugar. Quizás Claro. cuando tú llegas, está la sorpresa, no es lo que tú esperabas, pero siempre ha sido así. Pero la esperanza es Ahora, la última en morir, mi querido Oslaude. ya, claro, claro, Ya, claro, se van claro. porque tienen la esperanza de que van a mejorar. Tie- claro, está claro en eso. Y también últimamente, puedo decir después, a partir del 20, esos últimos años, hay una situación muy difícil en el país que tiene que ver con la seguridad ciudadana, que la gente ya tiene miedo por su vida porque el gobernante que está actualmente no tiene ninguna legitimidad y eso no le permite gobernar realmente. Y mucha gente Oye, está pero en... yo no lo voy a hacer. Quiero que tú me hagas el favor de platicarlo para que nuestro público se entere y sepa que a Haití le mataron a su presidente unos asesinos a sueldo. Algunos están detenidos, o no sé si estén presos, pero esa era la primera información, y que incluso eran exmilitares colombianos. colombianos, claro, claro. Pero bueno, finalmente eran soldados, esbirros, al servicio de matar gente. Y entonces, afortunadamente,
Bueno, cuelga mencionar que el presidente tampoco era un hermano de la democracia, ni un hombre que fuera muy respetado y querido por el pueblo, hasta donde yo sé, pero acláranoslo tú, por favor. Lo que pasa en ese tipo de administración, cabe decir que él es un campesino, o sea, tenía buenas ideas, pero tuvo que enfrentar a la oligarquía y una oligarquía tradicional que siempre ha aprovechado de lo poco que tiene el Estado. Y él, por decir la verdad, empezó a hacer resistencia a esa práctica, a resistir, a tratar de hacer algo aparentemente a favor de la población, a favor del pueblo. Pero es como luchar es como una puerta de madera luchando O con sea que una puerta finalmente de era un acero. hombre de buenos sentimientos, al final de cuentas. Exactamente, hay que asumir, yo tengo que asumirlo así. Era un tipo de buen sentimiento, pero desgraciadamente le pasó así. Le pasó así. Y O hay que sea que sí tenía el lamentarlo. respaldo del pueblo desde que entró hasta que lo mataron. Es que la política allá es de mucho dinero. Hay no que tenía el respaldo del pueblo, porque nunca ha sido un político. Okay, es como si alguien que fueron a buscar y le dicen, bueno, te proponemos como candidato a la presidencia. Pero Eh, los que manejan son los que proponen. claro, ya tú lo puedes imaginar. O sea, le hicieron una campaña, le hicieron popular en el país, pero tenía él que trabajar por la gente que financiaron su campaña. Y a partir de ahí, empezando a rechazar o a separarse de sus dueños, y ahí empieza la complicación. Y son gente que tienen plata y movilizaron el mismo pueblo contra él. Ya. Y conclusión, Y que veo los medios de manipulación y de desinformación también, porque yo tenía una información adversa uh-huh, al difunto. sí. ¿En qué Adelante, adelante. consiste? Bueno, no, es que no era responsable frente al pueblo, que era un vividor, que etcétera, etcétera. Que, digo, la prensa manejaba esa idea, ¿no? Y como no en todos Daban lados tenemos, esa por ejemplo, opinión. Uh-huh. y como nosotros, a mí me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, tener compañeros que nos hablen, que nos quieran Yeah. platicar con nosotros, por ejemplo, de Haití, de Puerto Rico, de República Dominicana, etcétera, etcétera, porque primero son horas adelante. Ahorita aquí en México son las 8:47. ¿A qué horas son en Sí. este momento ¿cuál es la capital? O Puerto Príncipe, ¿no? Puerto Príncipe, Aquí deben en ser este las momento en 10 Puerto ahora. Príncipe. ¿Eh? Deben ser las 10. Deben ser las 10. Son tantas horas de distancia. Ya, son las 10. Ajá. Bueno, regresemos al tema, Oslaude. Ahora, si uno ve los periódicos de México, y tú estás muy Uh-huh. relacionado, hay grandes corrientes migratorias con un calor de más de 40 grados que los han bajado, los hacen que, bueno, la mayoría de los aproximadamente 3,000 extranjeros que interceptaron el martes por policías estatales de la Guardia Mexicana en los límites con Moncastañón, los bajaron del tren y se dedicaron a caminar con esa temperatura. No dudo que haya ahí también cientos o varios de haitianos. En un solo día los bajaron del tren. Entonces, ¿cuál es la problemática? Porque ahora resulta, y tú estás viviendo en Miami, si no mal recuerdo, Sí. bueno, tú sabes que los norteamericanos han declarado hasta una emergencia porque dicen que hay más de 11,000 migrantes que entran sin documentos a Estados Unidos y que les espera una deportación y castigo
contra los que van a Estados Unidos sin documentos. Eso se está practicando en Ciudad Juárez, en El Paso, Texas, en varias ciudades del norte del país. Así que, pues yo te pregunto, ¿qué es lo que se puede pensar? Porque en una semana recibió 11,000 extranjeros, la mitad de su población, dicen, los de la ciudad de Aigle Paz, o Paz Aigle, y se declara en emergencia por esta, le llaman invasión de migrantes. Entonces, y van de varias nacionalidades. Tú platícanos qué es y cuál es el rumbo. Y por otro lado, ¿realmente el gobierno mexicano está ayudando a la migración haitiana o se está haciendo pato? Porque al principio de la semana, un grupo de haitianos tomó las oficinas de Comar, las encargadas de la tramitología o de dar trámite a las estancias o al paso de migrantes por el territorio mexicano. Infórmanos, tú que conoces más del asunto porque estás más metido con los migrantes. Gracias. Ya. Ahora, con respecto a la ola de migrantes, y lo has dicho, la frontera azul siempre ha tenido ese gran problema y lo sabemos. Y yo digo, no es solamente un problema de Estados Unidos, la migración es un problema mundial, pero que de hecho se puede solucionar, se puede resolver, mientras que haya política humana que entiende que el ser humano es ciudadano del mundo y claro, tiene que vivir donde mejor donde mejor se siente para vivir con su familia. Cierto, están las reglas, no se puede negar que la cuestión migratoria o el tema de migración es un tema de soberanía nacional. Los países tienen sus leyes, hay que seguirlo. Ahora, yo digo, con respecto a lo que está pasando con México, yo creo que se ha hecho buen esfuerzo para dar lo mejor que se puede desde el gobierno de México, que es darle el papel, la autorización para seguir su ruta. Lo que pasa, eso se puede entender que a veces la gente no va a decir que se le acaba la paciencia, pero ya está cansado, porque un viaje tan riesgoso de Brasil para recorrer todo el Darién, recorrer hasta llegar a México, no es algo fácil. A veces son viajes de 2 meses, de 3 meses, corriendo todos los peligros que hay. Y claro, llega un momento la gente está desesperada. claro. Y pues las cosas que pasan en la oficina de migración allá, lo único que se puede decir es como buen haitiano o como persona, lamentamos que pasa algo, pero también digo que sería bueno que el Estado toma la responsabilidad de buscar una vía para resolver la situación humanamente. Yo Ahora, lo entiendo así. ahora mira, yo fui parte de los que hace años, un poco años atrás, apoyaba a los migrantes con campamentos, con comida, hasta que nos puso ultimátum y empezamos a sufrir persecución por el Estado mexicano. Estamos hablando no del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es un gobierno de corte progresista o por lo menos permisivo en cuanto a la existencia y al entender de que no hay que desarrollar las políticas e ideologías de odio hacia el extranjero, ¿no? Pero que en Estados Unidos parece que es el pan nuestro de cada día. Te acabo de leer los reportes que se dan allá y que en realidad son reportes de odio. Lo que hacen es presentar una narrativa informática o informativa de que ya no pueden con tanto migrante y entonces hay que correrlos, hay que ver cómo se hace, etcétera. El mismo estado donde yo estoy, que es la Florida, tú sabes que el estado
con Texas, donde las leyes antimigrantes son los más feroces, o sea, Sí, son los más inhumanos y, por decir, incomprensibles. Ya que en la Florida, por decir, legalmente el migrante que es ilegal no está bienvenida. claro. Eso es la realidad. Y uno Sí, no y puede por eso yo digo esconderlo. que es el infierno americano, no Yeah, solo el yeah. engaño, porque eh, tú vas a todos esos lados y eres despreciado, eres mal visto, ¿no? Claro, 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 claro. Y a pesar de que, mira, a mí me toca ser pobresor y hablar de que la inclusión y que los grupos vulnerables, etcétera, etcétera, porque un migrante es un grupo vulnerable, punto. Claro, No sí, sí, tiene, vaya, es tan vulnerable vulnerable. es que no tiene, ni sabe el que empieza la caminata a las 6, 7 de la mañana, no saben dónde, si va a comer ese día y dónde va a dormir, eso es una vulnerabilidad, ¿no? Yeah, En sí. fin, tú has participado, Auslade, en este apoyo a los migrantes, no solamente de tu país, sino yo creo que de cualquier nacionalidad. ¿Cómo desde nuestro espacio podemos apoyar a las corrientes migratorias? Y antes de que pase esto y que se me olvide, porque como ya verás, luego ya no estoy tan bien, y se me olvidan las cosas, pero digo, ¿cómo, no se te olvide que vamos a estar hablando de migración? Si tú Okay. consideras, tú o alguno de tus compañeros conocidos de X nacionalidad, que quiera estar en nuestro programa, que nos quiera hablar de la migración, por favor, este programa no es Es mío. una puerta abierta. Es una puerta abierta porque todos somos del mismo grupo humano. Algunos con una Exacto. carencia, otros que ya decidimos no ser migrantes y quedarnos aquí, pero toda la vida, bueno, migramos aunque no queramos hasta de edad, ¿no? Hasta de etapa de vida. Claro, 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 porque Y en vuelvo a un momento mencionar y éramos permítanme jóvenes y ya presumir que el somos compañero que mayores. tenemos aquí es un hombre muy preparado, incluso es egresado de varios estudios que ha hecho, incluyendo una de las universidades, bueno, de un país que tiene una educación por excelencia y que abatió el analfabetismo, fue el primer país que abatió el analfabetismo. Claro, Después déjeme decirle que fue Nicaragua, con todo y lo que usted quiera decir, con todos los ataques que quiera decir. Ya no está Somoza, afortunadamente, pero estoy hablando de Cuba y uno pensaría, por eso nuestro compañero no habla el francés ya, o sea, porque ha estado en varios países. Entonces, o me equivoco. no, yo sigo hablando francés y creol y bueno, el español ya me quedo muy bien con el español también. Cierto, yo tuve la oportunidad de estudiar en Cuba. Y con Cuba cabe decir que Haití tiene una historia de amor también, Claro, porque en un poco antes, mucho antes de la revolución se emigraban muchos haitianos a Cuba para tiempo y después viran para atrás. O sea, es así, es así. Yo estudié ahí y me gustó y sigo yendo para Cuba porque me gusta el sistema político, me gusta la forma que atienden a la población, la gente, es interesante. Pero desgraciadamente la política dentro o entre las naciones no, te digo, es como si no permite a que la gente se aman de verdad. Crean un claro, tipo de odio desde el nivel más alto y afecta los pueblos entre sí. Y como se puede notar, la migración afecta a toda América Latina, quizás países grandes, ¿no? Pero países como Cuba, Nicaragua, Haití, República Dominicana, estamos en lo mismo. Estamos claro. en lo mismo, enfrentando, como le digo, ese sueño de americano de moverse para América, uno siempre sueña con esto, pero cuando tú llegas, Caray, creo que se perdió la imagen de Oslaude Razou. Ya está. ya vuelvo, que me entró una llamada.
Sí, yo le decía que es una situación muy difícil. Hoy día estamos acá y los haitianos que están llegando lo estamos apoyando, atendiendo en las medidas posibles. Claro, Cierto, los que entran con un parol, los que entran por otra vía, siempre estamos ahí para darlo el acompañamiento necesario y para seguir adelante. claro. Ese. Bueno, pues mira, y se nos ha agotado el tiempo. Hay que compartir este programa porque es la voz de la patria grande. Seguimos trabajando la solidaridad y el apoyo por el problema de la migración. Vamos a seguir haciendo 2 o 3 programas más sobre el tema. Yo creo que regresamos cerca de que vayan a hacer las elecciones en Ecuador para hablar En el Ecuador, exclusivamente sí, del Ecuador o mitad, sí. porque es importante. También nos está llamando mucho la atención la situación que se está viviendo en Guatemala, porque ganó el partido Semilla, pero lo desaparecieron, lo decretaron así. Y entonces Guatemala también es un gran expulsor de migrantes por la misma situación de las oligarquías intolerantes y que no les gusta convivir con los grupos de escasos recursos económicos. Mi querido Oslaude, muchas gracias por habernos acompañado. Algo que quieras decir rápidamente y bueno, cuando gustes, lo mismo. Un placer, Javier, darme la oportunidad de compartir con la patria grande, que siempre he tenido un gran amor para ese gran país. Ánimo, Gracias. siempre estoy aquí para compartir con la familia. Estamos a las órdenes, ya tenemos nuestros teléfonos y cualquier cosa o algún grupo de alguna otra nación de migrantes que se necesite expresar algún punto de vista, este espacio es de ustedes. Muchas gracias, Radio Numancia, Frauke, Jesús, y a usted sobre todo, regálenos un like para que este Hasta luego. programa no quede escondido ahí y compártalo en sus redes, mándelo a otros grupos porque este programa hablamos de lo que no dicen los medios oficiales. Muchísimas gracias y hasta la próxima.